Bueno, hoy vamos a mencionar algunas cositas. La primera de ellas va a ser una cuestión que es teórica, pero que es fundamental para entender bien cómo funcionan nuestras ondas, cómo las entendemos, que es que una onda, tal y como la hemos definido nosotros, según nuestras dos variables, con la siguiente expresión, si recordáis, es doblemente periódica. ¿Por qué es doblemente periódica? Bueno, porque en el argumento del seno, en el argumento de esta función trigonométrica, incluimos las dos variables, así de sencillo. De esta forma, si yo me espero a que pasen 2pi tanto para el tiempo como para el espacio, voy a obtener la misma ecuación. Es decir, es doblemente periódica. Una vez respecto del tiempo, respecto de t, y otra vez respecto de x. Por eso, si os fijáis, nuestra gráfica en dos dimensiones, en dos variables, es así, ¿no? Es doblemente periódica. Ahora vamos a deducir, por fin, cuál es la fórmula para esa velocidad de propagación, no para la velocidad de vibración. Bueno, recordad que tenemos esta ecuación, es la importante. Con esta hay que trabajar. De momento, ¿no? Tenemos esta para trabajar, pero como ya mencionamos, pues podremos trabajar con cualquiera que tenga estas características, ajustando pues eso, un desfase inicial o distintos aspectos. Bien, que teníamos que podemos simular esto como un movimiento armónico simple que se mueve. Bien. ¿Cómo era la velocidad de un movimiento armónico simple? La obteníamos derivando. ¿Qué derivamos? La posición respecto al tiempo. ¿Cómo se deriva esto? Bien, si os fijáis, esto es una derivada parcial. Una derivada parcial quiere decir que tenemos más de una variable, pero que solo vamos a considerar una de ellas. ¿Cuál es la que vamos a considerar? Vamos a considerar el tiempo. El tiempo va a ser la variable. Vamos a derivar esta ecuación respecto del tiempo. Vamos a tomar el resto de variables como constantes. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, muy sencillo. Vamos a derivar esto que es a, una constante. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. El argumento de la función trigonométrica se mantiene. Y ahora tenemos que hacer la derivada del interior del argumento, ¿no? En este caso es omega t menos kx. Hemos dicho que vamos a considerar como única variable t. T elevado a 1, pues entonces la derivada va a ser el numerito que la acompaña, omega. De forma que obtenemos a omega coseno de omega t menos kx. Nos podemos preguntar en qué punto la velocidad de propagación de una onda es máxima si obtenemos que la velocidad también es periódica, como podemos observar aquí. Bueno, como ya sabréis, el coseno de alfa, para cualquier alfa, ¿no? Para cualquier alfa siempre está entre 0 y 1. Ahí se encuentra, para todo alfa en R. Independientemente de cuál sea el argumento de una función trigonométrica, coseno, seno, tangente, la tangente da algunos problemas, ¿no? Porque es otro tipo de función, pero independientemente de cuál sea el argumento del seno y del coseno, siempre vamos a obtener un resultado entre 0 y 1. De forma que, ¿cuál va a ser la velocidad máxima? Bueno, pues cuando el coseno de alfa valga 1. Si igualamos esto a 1, obtenemos que la velocidad máxima es a por omega, ¿no? La relación de cuándo es máxima y de cuándo no es máxima vendrá dada en función de omega y de k, ¿no? No nos interesa sacar una relación así a priori porque, como veis, son muchos parámetros y dos incógnitas, o sea que no nos va a dar ninguna relación interesante. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, la aceleración es el resultado de derivar dos veces la posición respecto del tiempo. Es esta fórmula, ¿no? Pero, puesto que ya tenemos la primera derivada, vamos a derivar la velocidad y obtenemos la expresión de la aceleración. Tenemos esta expresión a omega coseno de omega t menos kx. Pues sencillamente mantenemos los parámetros, los que multiplican a la función trigonométrica. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos el seno. Ponemos este menos aquí delante y ponemos aquí seno de omega t menos kx. Y de nuevo volvemos a derivar el argumento, que es omega t menos kx y su derivada, puesto que la única variable es t, x es constante y t está elevado a 1, es omega. De forma que obtenemos la siguiente expresión, menos a omega cuadrado seno de omega t menos kx. Así de sencillo. Esta vendría a metros partido segundo y esta vendría en metros partido segundo cuadrado. Y si de nuevo nos volvemos a preguntar cuál es la aceleración máxima, en qué momento la aceleración de propagación de esa onda es máxima, tenemos que volver a encontrar el valor para el que, la expresión que viene dada cuando el seno de alfa es igual a 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sencillamente sustituimos esto por 1, que va a ser el valor máximo que tome, y obtenemos que la aceleración va a ser menos a omega cuadrado, ¿no? Metros partido segundo cuadrado. Y visto esto,
hemos definido cómo es la velocidad de propagación y cómo es la aceleración, derivando la ecuación de onda respecto del tiempo en ambos casos.